Bueno, buenas tardes a todos. Soy Pablo Correa, editor de temas de ciencia y medio ambiente del periódico El Espectador. Y hoy nos acompañan Angélica Cuevas. Angélica fue periodista del Espectador varios años, luego fue directora y encargada de comunicaciones de la Organización de Justicia, y ahora pues trabaja como periodista independiente y es profesora en comunicación en la Universidad Javeriana. Viviana Londoño, bienvenida. Viviana también fue periodista ambiental varios años en el periódico El Espectador y ahora hace parte del equipo de comunicaciones de WWF y como directora de opinión e incidencia en medios de esta organización, y antes de esto estuvo encargada también de las comunicaciones y proyectos de comunicación en el Amazonas para WWF, por eso la hemos invitado. Y Elena Calle, Elena es periodista, trabajó en El Malpensante, luego pasó al Espectador, estuvo 2 años encargada del proyecto Infoamazonía Colombia, cubriendo temas de Amazonas para este proyecto que es una alianza entre El Espectador y un grupo de Infoamazonía en Brasil. Entonces, pues bienvenidas a las tres, muchas gracias por querer compartir esta experiencia que han tenido en temas de deforestación y bosques en Colombia y obviamente desde la perspectiva del periodismo. Entonces, pues cada una de ustedes, yo les había pedido que nos presente algún trabajo que tenga un valor periodístico para ustedes y nos cuenten por qué eligieron ese trabajo, por qué ven ahí un aprendizaje para alguien que quiera dedicar parte de su periodismo a cubrir un tema como este. Entonces, pues bienvenidas las tres, y Angie, tal vez puedas comenzar tú. Listo, de una. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Para mí ha sido la verdad un aprendizaje estos años de ejercer periodismo ambiental, ejercerlo de la mano incluso de ustedes tres, o sea, con los tres he estado muy cerca, he hecho reportería, hemos compartido trabajos de campo, también discusiones editoriales sobre cómo podríamos mejorar el cubrimiento de estos temas, entonces creo que pues nada, como esta sesión seguro va a ser muy interesante para ustedes y que la aprovechen mucho. Pues quería hablarles incluso de un proyecto que hicimos en el 2017, en noviembre de 2017 junto a Elena. Les voy a compartir pantalla. Estuvimos en el medio río Caquetá haciendo un trabajo para Infoamazonía en ese momento. Yo era la coordinadora de comunicaciones de justicia, como les dijo Pablo, y teníamos una alianza con El Espectador para promocionar y promover como la difusión de temas de Amazonía. En ese momento habíamos apenas, pues como estábamos en la implementación de los acuerdos de paz y queríamos saber qué estaba pasando con la situación de deforestación en una zona específica del medio río Caquetá, en el resguardo de los Muruy-Muina, que queda en un lugar que se llama Puerto Berlín. De ese proyecto surgió este especial periodístico que hicimos junto a Amazon Conservation Team, El Espectador y de Justicia, en el que nosotras viajamos porque queríamos entender sobre todo qué estaba pasando también como con las cifras de deforestación que veíamos desde el IDEAM, que creo que es una reflexión que va a estar atravesada como en esta sesión, y es finalmente mucha de la información que nosotros difundimos en Bogotá sobre deforestación surge de informes que presentan las autoridades ambientales, los sistemas de monitoreo que tiene el gobierno disponibles, que además pues creo que son sistemas que funcionan muy bien en cierta medida para entregar como un panorama general de lo que ocurre en el país. Pero nosotras teníamos como una inquietud y era entender qué estaba pasando en un lugar específico donde Amazon Conservation Team tenía un trabajo muy cercano, donde unas poblaciones indígenas, en este caso los Muruy-Muina o Huitotos, habían hecho como un proyecto para poder dejar de deforestar su bosque y reemplazar sus actividades por la realización de otras actividades que estuvieran como más enfocadas en la protección medioambiental y en la protección de sus ecosistemas. Y esta es una historia muy interesante porque es una historia que habla de cómo, al menos las dinámicas de deforestación en esta parte del país, que para llegar a este resguardo viajamos a Puerto Leguízamo, de Puerto Leguízamo viajamos más o menos 5 horas a través del río Caquetá y llegamos a Puerto Berlín, en donde nos encontramos con una población que tenía una historia muy particular, y ella era que ellos intercambiaban comida por árboles. Entonces durante muchos años se había como implementado unas formas como de comercio en la región en las que ellos se endeudaban, pues porque en estas zonas del Amazonas hay muy poca presencia del Estado, hay muy poca
presencia de también como pues de recursos incluso básicos como no llega ni el arroz, no llega el aceite, entonces lo que hacen es que se terminan creando unas dinámicas económicas en las que las poblaciones indígenas tienen que intercambiar árboles por estas cosas básicas, por gasolina, por aceite, por granos, por productos que finalmente terminan siendo vendidos y pues ellos terminan endeudándose un montón para pagar sus deudas a partir de la tala de bosque. Entonces nosotros, o sea, la verdad, esta experiencia de llegar al Medio Río Caquetá fue muy interesante, no solo como porque periodísticamente es definitivamente centrarse, o sea, es ir y hacerle zoom a una problemática que desde Bogotá y desde Medellín de pronto se ve como una problemática en la que solo vemos unas cifras en particular y vemos que hay un bosque que se está finalmente acabando muy rápido, que en Caquetá, es el departamento que con mayores cifras de deforestación, el tema termina siendo muy complicado porque pues avanzan también las múltiples violencias que se ven en ese lugar, pero haber asistido como a este lugar y haber entendido, por ejemplo, que la dinámica en particular del Medio Río Caquetá es que haya intercambio, por ejemplo, de comida por árboles, es entregarle también otro enfoque distinto a las cifras de deforestación que vemos desde las ciudades. Entonces, creo que ese fue uno de los principales como aprendizajes de este proyecto. Nosotros nos fuimos a más o menos 5 días, estuvimos con Elena y con Carolina Gutiérrez, que que es la periodista que escribe finalmente el texto. Yo puse en este caso, hice como todo el registro fotográfico, algunas de las fotos de acá son de Juan Pablo Soler, otro periodista, pero pues fue como muy valioso entender la deforestación ya como una historia mucho más palpable, o sea, como entender que detrás de las cifras que vemos finalmente hay es unas dinámicas muy particulares que encierran además, que ese es otro de los aprendizajes como de este cubrimiento, que encierran pobreza, desigualdad, encierran falta de atención estatal y que finalmente pues llegamos a través de la deforestación porque era nuestro enfoque ambiental, pero lo que revela es de verdad un estado muy desigual pues que es a través de la deforestación en este caso que podemos como evidenciarlo. Entonces, pues nada, les recomiendo mucho que visiten este especial porque creo que es una forma diferente también de abordar como un problema que para muchos simplemente es un tema de tala, pero en este vemos como, por ejemplo, todas estas cifras de cuánto cuesta sacar un árbol del Caquetá, cuánto pagan por un árbol en el Caquetá y en el medio río Caquetá, y son definitivamente pues unas cifras pues que terminan siendo muy, muy tristes de verdad nuestra selva cuánto cuesta, y cuesta muy poco pues en medio como de la industria maderera del país. No sé, yo creo que por ahí lo dejaría para no Angie, extenderme no, mucho más. no, creo que es un trabajo que no pierde vigencia, ¿no? Sigue siendo casi una historia que se puede volver a contar hoy, mañana, porque esas dinámicas siguen interactuando, tal vez solo cambian de lugar y protagonistas, pero alguien que vea este trabajo de pronto puede sorprenderse un poco, si es alguien que está empezando en periodismo ambiental o en periodismo, y de pronto asustarse un poquito por la dificultad que pareciera estar detrás de esto en términos de la arquitectura con la que lo armaste, del componente gráfico, del texto, qué tan difícil o no es llegar a producir un trabajo como este, en términos de personas, de tiempo, de esfuerzo, de tecnología. Bueno, pues es muy chévere esa pregunta porque yo sí creo que sobre todo lo que se necesita cuando uno aborda un tema es como la intención de contarlo de la mejor manera. Y hay una cosa que sigue funcionando cuando uno se acerca a los temas ambientales, es que yo sí creo que las imágenes siguen siendo muy poderosas cuando hablamos de deforestación y de asuntos ambientales. Capturar imágenes contundentes y llamativas para llamar la atención sobre estos temas es importante. Entonces nosotros, pues aquí lo que pasaba es que contábamos con un aliado muy interesante que es Amazon Conservation Team, que ellos tenían un equipo de diseñadores web, como de desarrolladores que hicieron este especial junto a nosotros, pero pues nosotros la verdad solo necesitamos la intención de irnos a hacer reportería 4 días, pues y obviamente tener el acceso, que a veces eso es obviamente lo más difícil que uno puede
tener pues a la hora de contar esta historia, porque pues llegar a esta historia nos costó un avión a Puerto Leguízamo, más el transporte hasta este lugar, y eso finalmente son recursos que logramos hacerlo porque teníamos detrás estas organizaciones pues que nos ayudaban, pero pues yo creo que finalmente si uno tiene acceso a esos lugares, y me imagino que mucho de la gente que está tomando este taller es gente que vive en zonas de deforestación, entonces, o que está muy cerca también de estas zonas, entonces solo llegar y tener la intención al menos de poder hacer un buen registro fotográfico. Nosotros hicimos también unos videos que finalmente nunca publicamos, pero también saber cómo al menos tener la intención de hacerlo bien. Acá lo que necesitamos fue una buena cámara fotográfica y la libreta de apuntes para llegar, y la curiosidad también de escuchar y de aprovechar esos 4 días de reportería que pudimos finalmente entender que se necesita mucha paciencia también para poder llegar a conversaciones como las que luego Carolina reconstruye acá, que es que nos tocó un momento en el que llega el barco maderero al lugar en el que estábamos y pudimos entender bien cómo era esa dinámica entre quién compraba la madera y quién la vendía. Entonces, yo creo que sobre todo curiosidad, y también ahora hay muchas aplicaciones y muchas pues como herramientas web con las que uno puede jugar, y simplemente lo que necesita es tener una estructura mental de cómo quiere contar las cosas y ser recursivos a la hora de encontrar los recursos para hacerlo. Bueno, muchas gracias. Esta historia pues se las vamos a compartir con todo el material editorial que les va a hacer de redacción. Entonces, ahora quisiera que Viviana Londoño nos contara qué historia eligió y por qué. Bienvenida, Vivi. Para que puedan ver. Pues esta fue más que una historia, es un especial que elegí porque creo que reúne como muchas de las características que debería tener como un buen cubrimiento del tema de deforestación. Entonces, de pronto muchos y muchas ya han visto este especial, se llama El Verde Palidez, es un especial que hizo la revista Semana a finales de 2018, pero sigue siendo súper vigente, o sea, cada historia lamentablemente sigue siendo muy vigente hoy. Fue como un especial que fue posible gracias a una alianza que se llamaba la Gran Alianza contra la Deforestación, apoyada por el gobierno de Noruega y como con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, este especial es bien interesante por varios motivos. Uno es que se va a 6 regiones del país, y en esos 6 regiones, no, a 6 lugares, porque hay algunas regiones y otras que no lo son, a tratar de entender el fenómeno de la deforestación en esos lugares a través de personajes, a través de las especies que tienen estos lugares y de las dinámicas que han vivido. Entonces, acá ven ustedes en la derecha como los lugares que visitaron, está Chiribiquete, Boyacá, Caquetá, Guaviare, Tumaco y la Sierra Nevada. Es un multimedia muy bien logrado, pues tiene video. Yo ahorita les voy a mostrar rápidamente como algunas cosas, pero usan video, usan muy buenas imágenes, usan infografías, usan mapas. Pues como decía ahorita Pablo, claramente esto es un trabajo que tiene muchísima inversión de gran envergadura, que seguramente no hubiera sido posible sin este apoyo del gobierno de Noruega, pero que es un trabajo deseable para que cada vez más la gente entienda qué hay detrás de la deforestación y qué implica realmente pues que se estén destruyendo los bosques. Entonces voy a pasar rápidamente, por ejemplo, por la de Chiribiquete. Entonces miren que está muy bien desarrollada. O sea, el desarrollo como tecnológico funciona muy bien también para celular, que eso es importante, que muchas veces se hacen inversiones muy grandes en este tipo de proyectos y no funcionan para celular, y ahí se pierde un público importante. Entonces, bueno, rápidamente tiene mapas, tiene videos, escogen personajes, en este caso es Patricio von Hildebrand contando todo el tema de su experiencia en Chiribiquete y de su experiencia con jaguares, que es muy llamativa. Miren que escogieron muy bien las imágenes, o sea, se hace como una curaduría de imagen impecable, que eso hace mucho más llamativo el especial. Tienen audios y claramente tienen una crónica para cada historia. Listo, voy a volver acá. Por ejemplo, esta historia de Boyacá, generalmente cuando se cubre deforestación siempre se resalta mucho Amazonía y Chocó Darién, pues por obvias razones,
pero es importante también empezar a resaltar que el fenómeno de la deforestación no solo está ocurriendo en estas áreas. Y acá lo que hacen es descubrir una historia muy interesante en Boyacá para destacar el tema del tráfico de madera. Bueno, pues ya tendrán ustedes tiempo de revisarlo con calma. Como les digo, sigue súper vigente y es muy útil. Miren, por ejemplo, usan gráficas, ilustraciones, en cada región se destacan especies de flora y fauna. Entonces termina siendo un trabajo muy completo y muy redondo, que yo creo que sirve mucho como en este momento, pues como un registro y un archivo muy válido para seguir rastreando la deforestación. Pablo, ¿alguna pregunta? No quisiera extenderme más porque pues creo que pueden revisarlo con mucho más calma. De todo ese especial, o sea, cuando lo viste como lectora, ¿cuál fue tu impresión y qué es lo que más valoras de eso, más allá, digamos, de este despliegue, obviamente, multimedia y de tantos elementos que tiene el trabajo? Cuando piensas en todos los tipos de trabajo que se publican sobre deforestación, que Ujú. tienen muchas caras, ¿cuál es para ti el valor central? El balance. El balance entre las cifras, que generalmente es como lo que más se usa en el cubrimiento de deforestación, datos. Este tiene cifras, pero tiene además las personas que están involucradas con esas cifras, pero tiene además, digamos, el valor ecosistémico asociado a esa deforestación y tiene además un cubrimiento pues muy juicioso de cada una de esas historias. Entonces me parece que hace como un triángulo muy bien logrado para entender que, pues, que la deforestación es, es un problema mucho más complejo de lo que aparece cada año cuando el IDEAM saca los reportes, ¿sí? Entonces me parece que aquí se logra mostrar eso, se logra mostrar que es que las personas que están de pronto vendiendo madera ilegal son pobladores locales que no tienen otras alternativas económicas, ¿sí? Y que ahí se abre una ventana y uno dice, ah, bueno, un momento, es que ahí hay unas realidades en campo de las que no se habla y de las que es muy fácil decir, se deforestan tantas canchas de fútbol en el país cada año, cerrar la noticia, pero si uno abre un poco eso, se da cuenta que en cada uno de esos lugares hay una serie de desafíos y hay una serie de necesidades que están necesitando que se contesten muchas más preguntas que el periodista nos está haciendo. Entonces me parece que este especial hace ese esfuerzo y lo logra bien. Pues como dije al principio, claramente se logró porque fue como con un apoyo importante desde afuera y que eso es una lástima porque un medio normalmente no se puede permitir algo así, pero sería ideal que cada vez que se haga un abordaje de un tema como estos se tratara de entender la historia desde diferentes ángulos y no simplemente abordándola desde la cifra. Bueno, yo creo que tanto este trabajo que tú nos presentas, Vivi, como el que presentó Angélica, yo creo que tienen en común eso, que es una invitación a que un periodista que se enfrenta por primera vez a las cifras de deforestación, que quizás sea lo más común, ¿no? Que nos citen en una rueda de prensa del IDEAM, que llegue el informe de un organismo internacional o de una institución colombiana como el IDEAM. Y esta es una invitación a imaginar lo que un periodista puede encontrar al ir tras esas cifras. Creo que ambos tienen en común eso, lo que tú acabas de decir, nos abren la puerta de esas cifras y nos muestran este mundo de personajes, de ecosistemas, de lugares, y esa es una cara muy importante del cubrimiento periodístico de deforestación. Entonces ahora, pues quería darle la palabra a Elena. Eh, Elena nos va a presentar un trabajo con el que se ganó el premio Simón Bolívar hace 2 años, en el 2017, si no estoy mal. Eh, 19. entonces, Elena, estamos, quedamos en tus manos. Hola, gracias. En 2017 yo me estaba graduando, creo que fue en 2019 el premio. No tengo computador, entonces si alguna de las compañeras o Pablito me ayuda con
¿Cómo le busco de una ahí? Angie va a compartir, Angélica va a compartir la pantalla. Bueno, yo creo que ese texto nació un poco por la fortuna de tener como un equipo también de periodistas alrededor muy crítico con respecto a una cosa, como a un tema, en este caso la deforestación, y pues nació también de una urgencia en ese momento de ponerle cara, ¿sí? A la mano negra, de alguna manera, que impulsaba eso por acción u omisión. En este caso, pues el ex gobernador del Guaviare, Nevio de Jesús Echeverry, que pues hacía, digamos que no, era un personaje bastante polémico y que hacía ciertas declaraciones también que a uno, pues como periodista que cubre Amazonía, pues le llamaba la atención, ¿no? También ahí hay un valor muy interesante en que haya un periodista o una periodista cubriendo una región en específico, que no es la gran, que no es, por lo general, no es la estructura de los medios. Los medios se dividen como en secciones temáticas, pero no por regiones. Y fue un ejercicio interesante, que pues todavía está en pie, Infoamazonía todavía continúa, porque pues te permite pillarte este tipo de cosas, ¿no? Como estar pendiente de lo que dice el gobernador, cosas que los medios locales cubren poco o dejan de cubrir por razones muy complejas. Entonces, pues bueno, este texto trató de darle cara a una de las personas que pues impulsan o impulsaban la deforestación y pues que además lo hacían con recursos públicos, ¿no? La deforestación también siento que tiene que ser vista como un fenómeno eh, como transversal. Primero, está profundamente arraigada en nuestra historia como país y pues este personaje es un colono paisa que llega al Amazonas a abrir monte y pues a personajes y hombres como Nevio les tienen monumentos en todas partes. En el Parque Fundadores de Armenia, por ejemplo, hay un hacha sobre un árbol de cemento. En Florencia hay un monumento al campesino que abre monte, y son estatuas de bronce gigantescas, es decir, o sea, no son signos pequeños. El himno de Antioquia, es decir, todo esto está muy, muy profundamente en nosotros. Entonces también siento que fue una oportunidad muy chévere de ver a través de la historia de una persona qué tan adentro tenemos esa cultura deforestadora en nosotros como país, ¿no? Entonces, pues por ese lado fue muy interesante. El artículo se hizo, ya no recuerdo cuántas exactamente, pero por ahí consultamos unas 20 fuentes de distintos lugares, de fuentes campesinas, exfuncionarios públicos y por último al mismo Nevio, porque pues digamos que el artículo desnuda un poco sus prácticas y su discurso peligroso y muestra cómo ese discurso tiene un asidero en lo concreto, que es, por ejemplo, contratar maquinaria amarilla con dinero de la gobernación del Guaviare para hacer vías terciarias, que como son terciarias, pues no necesitan permisos ambientales porque son consideradas adecuaciones, por ejemplo. Entonces, pues ese es el tipo de, como de artilugios burocráticos por los que uno, cubriendo deforestación, como que aprende a navegar de algún modo. Entonces, por ejemplo, el encuentro con este personaje fue muy interesante porque pues después yo creo que le pistearon que había alguien averiguando mucho sobre él. Entonces, pues nos vimos en el Guaviare, por ejemplo, nos vimos fue en Bogotá, en donde también se deciden muchas de estas cosas y en donde él, por ejemplo, tenía muchas propiedades. Pues no muchas, pero tenía 3 apartamentos, que es mucho más de lo que yo tendré en la vida, ¿sí? Entonces, va como por ese lado.
yo creo que fue un acierto hacer un texto. Fue un poco largo, muy extenso, muy extenso, y tuvo también una edición muy cuidadosa, porque la deforestación es un delito. Y acusar a alguien de un delito sin pruebas, pues es complejo. Entonces, tuvo eso, y yo creo que funcionó un formato muy clásico, que es el texto casual, sin especiales multimedia, y sin mucho más que, digamos, fotografías aéreas que ya todos y todas conocemos de deforestación en Amazonía y de parches en la selva amazónica, ¿sí? También como que yo siento que uno de los valores de esto es ver cómo se mueven ciertos hilos de poder en lugares que lo asociamos con narcotráfico o con selvas vírgenes o con, recientemente, deforestación y tala. Entonces, pues, siento que ayudan a darle un poco de peso y de sentido de realidad y de responsabilidad pública a un problema que, si bien es asunto de todas y todos resolver, pues también pues hay funcionarios y personas, digamos, que la impulsan. Entonces, pues yo creo que ese es el valor de este ejercicio, periodismo del más clásico, siento yo, reportería extensa, documentos y texto. Como... Yo creo que eso que dices, Elena, es muy valioso para esta conversación, porque este trabajo y la forma como está confeccionado, digamos que le hace contrapeso, o es otra camino distinto al que nos mostraron Angélica y Viviana. En el caso de los dos trabajos que ellas nos presentan, pues hay un grupo de periodistas que tiene un respaldo, que tiene dinero, que puede viajar, que pueden hacer equipo y pueden crear ese tipo de formatos periodísticos que obviamente tienen un impacto grande en la audiencia. Pero cuando uno no tiene nada de eso y simplemente tiene las ganas, el talento y las ganas de reportería y las ganas de escribir bien, puede tener un efecto igual de poderoso, que creo que es lo que tú hiciste. A mí me gustaría que leyeras dos párrafos, al menos esa primera entrada del trabajo, el primero y segundo párrafo. ¿Lo tienes ahí o lo lee Angélica? Si quieres ya lo Yo comparto lo, de nuevo. yo lo puedo leer. Ah, bueno. Entonces el texto de Elena comienza: de Nevio de Jesús Echeverry Cadavid, actual gobernador del Guaviare, se dicen muchas cosas, pero poco se sabe con certeza. Se dice que es un colono paisa que llegó al Guaviare hace más de 30 años y que desde entonces no ha dejado de vivir y trabajar en la región. Se dice que es un hombre rico y que su fortuna se ha forjado con negocios decentes, pero también otros truculentos. Se sabe que por estos últimos pasó por la lista Clinton. Se sabe que fue gobernador 2 veces y se dice que ha tenido relaciones con las autodefensas porque su primo, Óscar López Cadavid, fue condenado por paramilitarismo en 2011. Se dice que es uno de los responsables de la deforestación del Amazonas colombiano, pero solo se sabe que sus planes para el Guaviare incluyen palma africana y ganado. Sus detractores dicen que es un tonto con plata, pero sus defensores lo califican como uno de los hombres más brillantes del sur del país, y por eso mismo muchos guaviarenses lo quieren y admiran, otros le temen y callan. A mí de verdad valoro mucho este texto que hizo Elena, porque bueno, si lo leen completo se van a dar justamente cuenta de eso, que la palabra ante los recursos tecnológicos sigue teniendo fuerza cuando se usa bien. Y quizás yo le añadiría también a los trabajos que hemos visto, que son trabajos en los que los periodistas se acercan al tema sin prejuicios, con ganas de entender qué es lo que está pasando. Creo que eso es muy importante, porque cuando se va a hacer un periodismo sobre una región a la que uno no pertenece, sobre comunidades que uno no conoce, sobre instituciones lejanas, es muy fácil trasladar los prejuicios que uno tiene de su vida cotidiana hacia allá, llegar. Y si leen el trabajo de Elena se dan cuenta que, a pesar de que está acusando a alguien de un montón de cosas, también lo está tratando con un cierto respeto. Entonces,
Esto puede ocurrir con las comunidades indígenas igual, con funcionarios. Entonces, pues nada, creo que las tres nos presentaron ejemplos de los que podemos aprender un montón. Quisiera preguntarles, yo creo que comenzar en los, Viviana y Angélica, que estuvieron en El Espectador hace 7, 8 años, cuando se empieza a cubrir estos temas, de alguna manera las narrativas van mutando, o sea, lo que contamos al principio, que eran esas cifras de deforestación, pues se van haciendo un poquito obsoletas, como ustedes ya lo dijeron, y hay que ir buscando nuevos enfoques, nuevas narrativas. Ustedes, las tres, ¿cuál creen que sería donde los periodistas que quieran hacer esta tarea hoy, en el 2021-2022, deberían poner su foco y qué tipo de narrativas creen ustedes que pueden estar siendo vigentes hoy, cobrando fuerza? Eh, Angélica, ¿quieres responder? Bueno, pues yo creo, y para eso voy a hacer una cuñita de una publicación que hicimos el año pasado, incluso en la que los tres también participamos y que me ayudaron a escribir mi capítulo de esta guía que se llama El medio ambiente, un desafío periodístico, que la hizo también Consejo de Redacción, y creo que es un buen documento para entender también cuáles pueden ser algunas recomendaciones que recogimos entre varios periodistas que llevamos cubriendo medio ambiente como para reactivar también la curiosidad frente a estos temas y acercarnos de nuevo al cubrimiento de temas de cambio climático y también de temas ambientales. Y creo que ahí hay unos consejos claves, como de verdad estar más cerca también de los científicos que están como investigando. Hay muchas organizaciones muy interesantes que cada vez que uno tiene una curiosidad por alguna historia en particular sobre deforestación, va a encontrar a alguien que tiene curiosidad también, incluso previa a la de uno, y que puede servirnos para hacer un primer acercamiento a esas historias, y que nos van a ayudar a entender que cada historia de deforestación tiene sus particularidades, porque a veces entonces creemos que estamos contando la misma historia y lo que vimos acá son tres, al menos en estos ejemplos. En el caso de Viviana, por ejemplo, son 5 historias muy distintas de regiones del país muy diferentes, que en un comunicado sobre deforestación se pueden reducir en una situación que sigue empeorando, pero es entender que cada vez que activamos la curiosidad y que nos acercamos a un tema en particular, cada vez que un periodista se hace preguntas sobre los ecosistemas que cubre, cuáles son las particularidades de las dimensiones de la deforestación en el ecosistema al que uno se está acercando, va a empezar a encontrar como unos detalles que además pues van a ser soportados sobre todo también como por comunidades que viven ahí. O sea, acercarse también a entender cómo campesinos, como indígenas, como personas, las personas que vivimos en las ciudades se relacionan con la deforestación que tienen muy cerca, y también confiar mucho también en cómo algunas organizaciones se han acercado a este tema y han levantado ya información muy valiosa. A veces los periodistas llegamos creyendo que tenemos que levantar desde ceros información, y no nos damos cuenta que hay gente y pues que lleva años construyendo contexto y que nos va a ayudar además a avanzar un poco más en las historias que proponemos. Entonces, ser muy curiosos, estar muy cerca de los científicos, escuchar a las fuentes locales, acercarse a los conocedores de la tierra locales. Creo que esas son buenas pistas para encontrar siempre algo nuevo en una historia relacionada con deforestación. Ese consejo que das de acercarse a las personas que ya están investigando en distintos niveles y especialmente en la ciencia, creo que es muy valioso. Y no sé qué está pensando contestar Elena esta pregunta, pero este año Elena escribió algo sobre 2 de los premios Alejandro Ángel Escobar, que son los premios, digamos, de ciencia y medio ambiente como más importantes de Colombia. Premiaron 2 trabajos relacionados con Amazonas, y uno es un investigador de la Universidad Nacional trabajando con un sabedor indígena, rescatando todo el conocimiento en torno a la sal de cómo los valores simbólicos de la sal en las comunidades y la utilidad y cómo la consiguen la sal en la selva. Y esa, por ejemplo, es una historia en la que si uno se acerca a un científico, se abre toda esa temática que puede conectar perfectamente con un tema de deforestación de esa comunidad. Y otro de los trabajos también premiados fue un investigador colombiano que revisó las narrativas literarias en torno al
bosque y al Amazonas. No me acuerdo cuál de las dos escribió Elena, pero son buenos ejemplos en los que al buscar en esas comunidades uno termina descubriendo historias y ángulos novedosos para contar la deforestación. ¿Cuál fue la que tú escribiste, Elena? Yo escribí la de la sal de monte. Era muy chévere porque, pues, bueno, digamos que el premio era la investigación en resumen, era como biodiversidad como estrategia para la educación sexual. Deja más claro que las personas que viven en el bosque, pues la mitad del conocimiento que tenemos, pues no sería posible, no solo porque sean quienes dicen, ay, allí está esto, allí está eso, sino porque son quienes interpretan la vida allí y también son quienes te pueden decir, por ejemplo, las consecuencias de la deforestación. Es decir, llevamos mucho tiempo deforestando y ya llevamos 4 años de picos de deforestación, o más, unos 5. Entonces, pues hablar con esos conocedores, con esos conocedores del contexto local, que a la larga es la gente que vive allí, pues me parece vital. También, por ejemplo, hablar con periodistas locales, que a la larga son quien a uno lo pueden conectar y orientar cuando uno no sabe las preguntas correctas por hacer. También me parece que no hay que dejar de lado las cifras porque cada vez son más y se complejizan más y eso me parece bueno. Por ejemplo, el COMPES de deforestación que salió hace unos días, pues tiene un resumen increíble, la verdad, pues porque es política pública, tiene un resumen muy bueno de todo lo que el gobierno ha aprendido de deforestación en los últimos 5 años. Entonces son cifras actualizadas, entonces me parece como un buen documento, son 100 páginas, pero por ejemplo, para empezar a ver cómo es que desde el gobierno se ve o cómo se ve en papel la deforestación, es un buen inicio. También me parece que habría que empezar a ver lo de siempre, la plata. ¿Por qué? Porque tanto Amazonía como los programas de cooperación internacional pues están dando y recibiendo mucho dinero que está ayudando a la larga a planificar el territorio. Entonces, no solo el dinero de cooperación internacional, sino el de política pública de las gobernaciones, de los municipios, en qué se está usando, si se está incluyendo, por ejemplo, planes contra la deforestación o para combatir la deforestación, cuánto pueden costar, por ejemplo, incursiones militares, porque se está de alguna manera militarizando la conservación con mucho más apertura que hace 10 años, ¿no? O sea, también parte del control territorial pasa por las armas, entonces, ¿cuánta plata están recibiendo? Es decir, a mí me parecen preguntas que no hay que perder de vista, especialmente las de cooperación internacional, porque son en algunos casos, por ejemplo, la plata que recibe Visión Amazonía me atrevería a decir que es más que el presupuesto de parques, por ejemplo. Y claro, no se la queda Visión, la reparten familias y tal, pero es decir, son montos grandes. ¿Qué está pasando? ¿Eso tiene algún efecto o no? Entonces creo que ese sería un buen inicio, sobre todo porque más este año o el año pasado que ningún otro, pues entraron esos recursos. Entonces estaría bueno empezar por ahí. Bueno, súper interesante todas las posibilidades que planteaste. Y Viviana, tú, pues obviamente desde una organización como WWF, no solo están conectados con esas agendas globales en las que hay iniciativas de acuerdos internacionales para cuidar los bosques, toda la agenda de cambio climático, de objetivos de desarrollo sostenible, eh, de biodiversidad, todas estas, o sea, hay un montón, ¿no?, de discusiones y de programas internacionales, pero al mismo tiempo una organización como ustedes está conectado con, eh, con las estrategias de incidencia local. Entonces, en todo ese esquema, en todo ese espectro de posibilidades que tú ves, ¿dónde crees que un periodista puede trabajar en lo que en los próximos años? Ahí mi principal recomendación es evitar abordar estos temas como fragmentos, ¿sí? Y empezar también a tener y a tejer una propia narrativa de que lo que es la deforestación
y más allá de eso, de lo que son los bosques, ¿sí? Entonces ahí cuando el periodista se va creando esa narrativa a partir de lo que ha cubierto, a partir de ese apoyo de gente que ya viene trabajando en investigaciones previas, ya le resulta mucho más fácil, por ejemplo, cuestionar un anuncio público en escenarios internacionales o incluso a nivel nacional y decir, pero un momento, porque si en un escenario internacional se está haciendo un compromiso global o se están uniendo a un grupo, ayer en uno de los eventos internacionales de biodiversidad que hay, Colombia de nuevo se une a un compromiso global. Y eso siempre es noticia. Cada vez que un funcionario del gobierno hace un compromiso global es noticia, pero muy pocos periodistas cuestionan realmente si eso se puede engranar con lo que está ocurriendo internamente y si eso realmente se puede cumplir con lo que están haciendo, por ejemplo, otras carteras. Entonces, sí hay una falta de conexión evidente, sí hay falta de coherencia en muchas de las políticas y ese debería ser un ejercicio casi que obligatorio para cualquiera que cubra deforestación y es qué bueno que el nuevo compromiso del país frente al Acuerdo de París sea una disminución del 52% en emisiones de gases de efecto invernadero, pero un momento, cuéntenos cómo es que lo van a lograr, ¿sí? Porque lo que hemos visto en diferentes lugares es que no va a ser tan posible. Y si eso está asociado a deforestación, ¿cómo lo van a lograr? Entonces esa era mi principal recomendación, pues ahora que mencionas los escenarios internacionales que es tan importante y Colombia de verdad se ha ganado el reconocimiento como un país líder en temas de acción climática y en temas de posicionamiento internacional, pero lo que vemos internamente es decisiones que van en total contravía. Entonces la pregunta sí sería, y la tarea es hacerle seguimiento a eso y decir qué bueno, pero pues un poco llamar a cuentas de cómo se va a lograr eso que se está prometiendo afuera, que no deja de ser muy positivo y que no deja de impulsar claramente pues al país por un camino que puede ser muy positivo, pero si realmente no se está cumpliendo con lo que se promete, pues es muy difícil. Eso por un lado. Por el otro es, y eso lo mencionó Angie, y yo creo que es algo en lo que ha cambiado el cubrimiento de hace 7 años al de hoy, y es, por ejemplo, últimos estudios, incluido uno de WWF, pues demuestran que uno de los mayores causantes de la deforestación es el sistema de alimentación, ¿sí? La manera en la que producimos y consumimos alimentos. Entonces, claro, hasta hoy, para cualquier persona que viva en Bogotá o en Medellín o en Cali o en cualquier ciudad, pues escuchar deforestación en Amazonía puede ser de interés, pero lo sienten todavía completamente lejano. Pero cuando empiezan a relacionar que es que la decisión de lo que almorzaron hoy puede tener mucho que ver y que lo que pase en esas tantas hectáreas que se deforestan cada año también puede tener que ver en el cambio de su estilo de vida, pues eso empieza a generar como, ah, bueno, este tema como que es más importante de lo que yo pensaba. Entonces, eso, siempre tratar, o sea, evitar los fragmentos y tratar siempre de entender que esto hace parte de una red mucho más compleja en la que no estamos hablando de una selva virgen que se tumba, o sea, eso no es la deforestación, es mucho más que eso. O sea, hay comunidades implicadas, hay unos sistemas de vida implicados y creo que es importante empezar a abordar cualquier noticia, incluso las de menos tiempo de cubrimiento en las que hay que sacar rápido, hay que empezar a tener como todo ese contexto en mente para seguir dando esos mensajes clave. Bueno, y ya para cerrar, las tres nos presentaron unos trabajos muy valiosos que eligieron en el que, vamos, está reflejado allí el deber ser de este periodismo ambiental y un periodismo dedicado a tratar el tema de deforestación. Con lo que nos acaban de decir, creo que cerraron y completaron esta reflexión sobre el deber ser. Pero me gustaría, para terminar, también que nos cuenten lo que no debemos hacer, o sea, quizás los errores en el cubrimiento de esto que pueden ser lesivos o hacer daño, o que simplemente son lugares comunes que debemos superar. Entonces, no sé si Viviana ¿se te ocurrió algo? Sí, una como de las instrucciones iniciales de periodismo básico para Dummies siempre es como
cuando hable de cifras, utilice referentes que le permitan a la gente imaginarse los espacios. Entonces, canchas de fútbol, por ejemplo, es el lugar común de deforestación y se utiliza una, dos y todas las veces que hay una nota, más o menos a cuántas canchas de fútbol equivale. Y resulta que eso ya se convirtió en un referente vacío, o sea, es un referente que para la gente ya no significa mucho. Entonces, yo sí creo que hay que empezar a contarle mejor a la gente qué implica que una hectárea de bosque se caiga, ¿sí? Y en eso, por ejemplo, Troppenbos ha sido muy inteligente en contar cuando un árbol se cae, qué hay detrás de ese árbol, ¿sí? Qué cantidad de animales, qué cantidad de sistemas de transmisión de información entre las especies de árbol. O sea, es una cosa mucho, mucho más interesante incluso que decir que se cayó un estadio pues, o una cancha de fútbol. Y creo que ese es un lugar común que deberíamos empezar a evitar de una vez. Buenísimo, sí, ahí tenemos todos una tarea. Angélica, ¿qué se te ocurre? Tienes apagado el micrófono. Creo que también hay que tener cuidado con que los periodistas ambientales nos convirtamos en activistas, que es otro también como otro debate que surge cuando nos acercamos a estos temas, y es finalmente irnos pues como con las botas puestas y decir finalmente, no, pues aquí vamos a ver quién es el malo y quién es el bueno en esta historia, y pues finalmente como romantizar los discursos que hay sobre temas ambientales y deforestación, y creer que siempre entonces las comunidades están siendo afectadas completamente por unas afectaciones que vienen de terceros. O sea, creo que, y eso va como en la misma vía de lo que está diciendo Vivi, como finalmente, ¿qué significa? O sea, que lo mencionamos ahorita también, cada vez que hay una tala de bosque, también hay unos actores implicados y un montón como de como de asuntos culturales que se empiezan a entrelazar, culturales, económicos, políticos, de salud, o sea, de supervivencia. Entonces, creo que los periodistas tenemos que dejar de pensar que este es un tema como fácil de cumplir, o sea, ningún tema en periodismo es un tema sencillo, y creo que a veces creemos que es simplemente una cosa como entre dos bandos. Entonces, contar más los grises, saber cuáles son las complejidades de cada una de las historias que tenemos enfrente, y ver que detrás de cada uno de estos temas definitivamente hay problemáticas sociales, culturales, ambientales que se entrelazan, y que lo interesante es conocerlas. Y creo que cuando uno aprende a escribirlas, definitivamente las historias se vuelven mucho más cercanas también, para que una persona en la ciudad, por ejemplo, entienda que lo que pasa ahí no es una cosa de blancos y de negros, sino que simplemente es otra de las problemáticas a través de las cuales podemos entender el país en el que vivimos, la sociedad a la que pertenecemos. Entonces, complejizar, o sea, creo que es una de las, también como de las reflexiones que transversaliza mucho las conversaciones, nuestras conversaciones últimamente. O sea, cómo hacemos para que el periodismo también ayude a entregarle herramientas los lectores, a las audiencias, a los públicos, para que entendamos que vivimos en un planeta complejo. Entonces, dejar de ser facilistas. Bueno, Elena, ¿y tú que cubriste durante 2 años casi exclusivamente un tema como Amazonas, y eso también produce alguna fatiga y un cansancio de estar a veces atrapado en un mismo tema? ¿Qué lugares comunes crees que surgieron en ese camino? Creo que hay en muchos que no es como, a ver, a veces sentía que estaba escribiendo la misma historia una y otra vez, ¿no? Solo le cambiaba los personajes, el lugar y la fecha de publicación. Pero en realidad, y no es porque lo copiara y lo pegara, sino porque eran dinámicas similares. Y eso lo que me indicaba a mí era que necesitaba nuevos enfoques, porque estaba escribiendo la misma historia una y otra vez, es como el drama de no sé quién en el Guaviare, o la muerte del parque, que son muy importantes, pero que yo creo que a esas alturas del partido ya las conocemos, y que hoy se pueden traer al presente, digamos, como contexto, pero no como un enfoque. Entonces es eso, como
yo siento que si uno escribe lo suficiente sobre deforestación o sobre cualquier tema, en realidad va a sentir que se repite. Y cuando uno ya aprende a hacerlo, es mejor cambiar. O sea, no cambiar de tema, sino buscar. O sea, eso te indica que te estás repitiendo y eso pues no está como tan chévere. Entonces creo que como que es un indicador, no, es un indicador para uno que está escribiendo, uno sabe cuando está repitiendo lo mismo, aunque sea información nueva. Y también, por ejemplo, creo que uno de los problemas, y pasa, por ejemplo, también con comunidades indígenas o comunidades afro o ciudades, ¿sí? Y es creer que la población es la misma, es decir, cuando uno habla de un bosque, no habla de las mismas especies, cuando uno habla de una comunidad, no habla de las mismas personas idénticas entre sí, como homogéneas. Entonces, como darle un poco de peso al hecho de que estamos en un país biodiverso y realmente dar a entender lo que eso significa, porque no es lo mismo que caiga un pino a que caiga un yarumo, no es lo mismo. Es igual fuerte, grave, tal, pero un pino es una especie introducida, un yarumo le da comida al 95% de las especies de un bosque. Entonces, como que también pensar en eso, yo siento que cuando lo cubría a mí se me olvidaba que no todo era lo mismo, que había una diversidad y que eso también pudo haber sido, por ejemplo, un enfoque que al final, fíjate que lo estaba diciendo Vivi, que lo hacía tropo en voz y es decir, bueno, ¿qué hay detrás de la caída de un árbol? Pues, ¿qué árbol? Porque las especies igual también hacen parte, pues yo siento, de un mercado, por ejemplo, lo que vio Angie en el tema de comida por árboles, no son todas las especies las que busca uno. Y también pues hacer como dejar de pensar que es un problema lejano por allá en el sur del país, en una selva que solo vemos en fotos, porque a la larga, pues primero todo está conectado y no solo está sucediendo en Amazonas, es decir, ahí en Tibú también está sucediendo, en los Catíos está sucediendo. Entonces, también otra perspectiva para salir del lugar común de la Amazonía es ver qué está pasando en otras partes del país o en otras partes del mundo, como hicieron los compañeros y compañeras de semana. Entonces, es eso, tal vez sacarlo de Amazonas. Bueno, yo creo que ese mensaje final que diste y se conecta con lo que ya nos contaron Vivi y Angélica, es que los periodistas tenemos una obligación tremenda al cubrir estos temas. En el caso de Colombia, el 70% más de la población vive en la región andina, o sea, la mayoría de los colombianos no conocen estos territorios. El periodista es un mensajero que puede ir hasta allá o acercarse a esos habitantes para contar esa selva a otras personas que son más de montañas, para acercar el problema, como decía Viana, conectar que lo que ocurre allá, si no lo conozca o no viva en él, tiene impactos en su vida, sus decisiones están marcando el destino de ese territorio porque come carne, porque come productos agrícolas que se siembran en las zonas deforestadas, porque esa zona es la que produce la selva regula ciclos hídricos, que es el agua que nos llega a nosotros desde la lluvia, porque dependemos de la biodiversidad. Entonces, yo creo que ustedes pues, nos dieron unas ideas, una invitación a mirar estos trabajos de calidad, porque definitivamente pues, hay una obligación en estar contando este problema una vez tras otra, porque no se acaba, y ser capaces de reinventar los enfoques y las narrativas. O sea, tenemos que, ustedes tres creo que coincidieron en eso, es como dejamos atrás la metáfora, la analogía de la cancha de fútbol, cómo buscamos nuevas metáforas, nuevas formas de empatizar con las personas que deben preocuparse por esto. Entonces, pues muchas gracias a las tres por, pues primero por todo el trabajo que han hecho cubriendo periodismo ambiental en Colombia y bueno, y por compartir esas ideas y esas experiencias. Muchas gracias.